Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 34 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que, en las áreas de paralelogramos, los lados y los ángulos opuestos son iguales entre sí, y la diagonal divide a esas áreas en dos partes iguales. Para demostrarlo, Euclides nos pide que determinemos el paralelogramo ABDC, en el cual AB es paralela a CD, y AC es paralela a BD. Además, nos pide que determinemos la diagonal BC. Si tomamos en cuenta estos dos pares de rectas paralelas y aplicamos la proposición 1.29, vamos a obtener las siguientes igualdades. Vamos a obtener que el ángulo ABC es igual al ángulo DCB y el ángulo DBC es igual al ángulo ACB. Tomando en cuenta estas dos igualdades, podemos obtener una nueva igualdad que nos dice que la suma de ABC más DBC es igual a la suma de DCB más ACB. Pero por construcción, la suma del ángulo ABC y DBC es igual al ángulo ABD. Y la suma de los ángulos DCB y ACB es igual al ángulo ACD. Por lo tanto, a partir de esta igualdad, obtenemos esta última igualdad. Ahora bien, los ángulos ABD y ACD son dos de los ángulos del paralelogramo que además son opuestos. Considerando que podemos realizar el mismo razonamiento, pero determinando la diagonal AD, obtenemos que los ángulos opuestos del paralelogramo son iguales entre sí. Si ahora consideramos los dos triángulos ACB y DCB y tomamos en cuenta que tenemos dos pares de ángulos correspondientes de esos triángulos iguales entre sí, y además que uno de los lados correspondientes, que es el lado común BC, es igual obviamente a sí mismo, entonces por la proposición 1.26 obtenemos que todos los lados y ángulos correspondientes de esos dos triángulos son iguales entre sí. Por lo tanto, obtenemos que el ángulo BDC es igual al ángulo CAB y además obtenemos que los lados correspondientes son iguales entre sí. AB es igual a CD y AC es igual a BD. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que no solo los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales entre sí, sino que además los lados opuestos del paralelogramo son iguales entre sí. Finalmente, si nuevamente consideramos los dos triángulos ACB y DBC y tomamos en cuenta que tenemos que dos pares de lados correspondientes son iguales entre sí, AB recordemos que es igual a CD y AC es igual a BD, y además que el ángulo comprendido por esos pares de lados correspondientes iguales también es igual, porque el ángulo BDC ya obtuvimos que es igual al ángulo CAB. Entonces, por la proposición 1.4, obtenemos que estos dos triángulos son iguales entre sí. Es decir, sus áreas son iguales entre sí. Pero cada uno de esos dos triángulos era una de las dos partes en los cuales quedó dividido el paralelogramo ABDC por la diagonal BC. Por lo tanto, hemos demostrado que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos partes iguales. Y eso es lo último que necesitábamos demostrar.